Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que estéis muy bien, inshallah. Hoy vamos a leer capítulo 2 de los versículos 8 al 15. En este pasaje se recoge una información crucial. Es algo que todos los creyentes debemos conocer a la perfección porque se resume de algún modo el sentimiento o la sensación que tienen muchos creyentes de estar perdidos en esta vida, de andar sin rumbo. Esto le pasa a muchos musulmanes. Caminan y no hay ningún rumbo. Sí, soy creyente. Creo en Allah, creo en el último día. Pero me siento que nada tiene sentido. Subhanallah. Voy a leeros este pasaje y vamos a comentar un poquito, a reflexionar sus palabras. Hay entre las personas quienes dicen creemos en Allah y en el último día, pero no creen. Claro, cuando leemos esto, ¿qué nos viene a la cabeza? Que el pasaje se está refiriendo a gente que no son musulmanes. Pero así no se interpreta el Sagrado Corán, subhanallah. En otros lugares del libro nos dice que todo el mundo sabe que hay un creador. Todo el mundo. Entonces, ser creyente no significa saber que hay un Dios creador. Creer, amana, la creencia en Allah, implica, como nos indica el sentido primario del término, ser una persona de confianza y proporcionar paz y seguridad a los demás. Eso es ser creyente, siempre teniendo en cuenta los preceptos y valores que el Corán nos señala. Eso es, según el Sagrado Corán, lo que significa ser creyente. Entonces hay gente, como nos dice aquí, que dicen, sí, yo creo en Allah y también creo en una justicia universal. Hay gente que lo expresa de distintas formas, ¿no? Pero nos dice el Corán que en realidad no creen. Pero repito, esto no significa que no sepan que hay un Dios creador, sino que no son de esas personas que practican, es decir, que son gente de confianza y que proporcionan paz y seguridad con sus acciones al resto de personas. Entonces, no son de estos, nos dice el Sagrado Corán. Tratan de engañar a Allah y a los que creen, es decir, a la gente que sí es recta, a la gente que sí vive en el camino de Dios, intentando hacer el bien y centrados en la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sin darse cuenta, solo se engañan a sí mismos. Esto es un principio coránico. Lo que tú haces, te vuelve. Lo que tú plantas, te crece y te lo tienes que comer después. Sus corazones están enfermos y Allah les ha agravado su enfermedad. Es decir, hay algo dentro de ellos espiritualmente que no funciona. Y por su actitud, Allah se lo va agravando más, sin que ellos se den cuenta, pero tendrán un castigo doloroso por haber mentido. Tenemos ya aquí una clave. Esta gente que supuestamente son creyentes, que supuestamente tienen que dedicar su vida al Islam, son gente que si no hacen esto, si no cumplen con los preceptos del Corán, si no viven centrados en Allah subhanahu wa ta'ala, obligatoriamente tienen que ser mentirosos. Y lo son. Todos tenemos momentos en los que decimos alguna mentira, pero hay gente que al mostrarse como creyentes y no serlo, es decir, al mostrarse como una persona que sí, que respeta las cosas de Dios y que intenta seguir un camino recto, pero no lo hace en realidad, esta persona en su vida
tiene que mentir. Es una vida basada en la mentira. Por eso Allah le dice que tendrá un doloroso castigo, pero ya aquí, en esta vida, ya está sintiéndose mal, está viendo que su vida no tiene ningún sentido, porque hay una contradicción entre lo que dice y lo que parece y lo que realmente es o está haciendo. Hay una contradicción. Entonces, este es el castigo que siente dentro de sí mismo. Cuando se les dice no corrompáis en la tierra, dicen, pero si solo hacemos las cosas mejor. Claro, esta es otra característica de las personas que se hacen pasar por creyentes y no lo son. Piensan que lo que están haciendo, aunque no sea lo que Allah ha ordenado en su libro, pues bueno, que no es para tanto y que, bueno, yo hago esto y tampoco no estoy haciendo nada malo. Esto es lo que uno se cree. Lo que Allah ha dicho que tenemos que hacer lo ha dejado muy clarito en su libro. Y lo que no es el camino de la mentira y el camino de la corrupción, como nos está anunciando este pasaje. Pero ellos dicen, no, no, hacemos las cosas bien. No estamos haciendo nada malo tampoco. Subhanallah. Y pregunta a Allah, ¿acaso no son corruptores aunque no se den cuenta? Claro, es que una vida de mentira, de falsedad, acaba haciendo que la persona se acostumbre a eso. Y acaba haciendo que uno se pierda sin darse cuenta. La gente no se pierde de la noche a la mañana así, ¡pum!, ya, de repente. No, se va perdiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que está completamente extraviado, hasta que siente que su vida no tiene ningún sentido, que todo es triste, que todo es oscuro. Pero es por la insistencia en la mentira, en no hacer lo que Allah ha ordenado, en no centrarse en las cosas de Allah y estar en tonterías. Porque todo lo que no tiene que ver con Allah al final son tonterías, que no le sirven a uno para nada. Subhanallah, es así. Cuando se les dice, creed como creen los demás, dicen, ¿es que vamos a creer como creen los tontos? Son ellos los tontos, pero no lo saben. Subhanallah, que hay otra clave. Cuando se les dice que crean como han creído los creyentes, y el ejemplo de los creyentes en el Corán son los profetas y las personas de bien que aparecen en el libro, ellos, claro, están viviendo en otra época. Estamos en el, bueno, ya casi en el 2023. ¿Cómo voy a llevar yo una vida como estos de los que habla el Corán? Subhanallah. De alguna forma los ven como eso, como tontos. Sí, sí, terminan viéndolos como tontos. Gente que se hace llamar creyentes piensa que esos personajes del Corán pues son como tontos. Porque si no lo pensaran intentarían imitarlos, subhanallah, pero no. Los tienen ahí aparcados y sí, a veces lo leo, lo escucho, la historia del profeta, pero ya está, a mí eso no va conmigo. Son ellos los tontos, pero no lo saben. Ya están tan perdidos que ni siquiera se dan cuenta. Cuando encuentran a quienes creen, dicen, creemos. Pero cuando están a solas con sus demonios, dicen, estamos con vosotros, solo queremos burlarnos. Esto se puede interpretar de distintas formas, esto de estar a solas con sus demonios. Pero es una confirmación de lo que hemos leído anteriormente. Ellos dicen delante de la gente que cree, delante de sus hijos o delante de sus padres o delante de la comunidad, sí, yo soy creyente, pero después cuando se quedan a solas, en su infelicidad, en su desgracia, en su tristeza, en su extravío, en su mentira, ahí la conversación es con sus demonios. Subhanallah. Y sienten que es una burla lo que están haciendo. Ellos mismos lo sienten. Allah les devolverá la broma y les dejará que persistan en su rebeldía errando ciegos. Es decir, a este tipo de personas, finalmente Allah les hace que sigan en su rebeldía y que caminen por la vida ciegos. Y ahí
los tienes. La gente que no tiene ningún camino en esta vida, la gente que se sienten perdidos, que sienten que, bueno, no hay ningún objetivo, no hay nada que hacer, todo es una porquería, todo lo ven oscuro, incluso siendo creyentes o diciendo que son creyentes. Todo lo que hagamos a escondidas, todo el mal que hagamos, aunque a veces no nos parezca que es demasiado malo, no, esto tampoco no es tan malo, pero sí, sí es malo, pues está fuera de lo que Allah ordena. Allah establece pactos para todas las cosas, para las relaciones entre personas, para las relaciones entre hombre y mujer, para las relaciones comerciales, para las relaciones de todo tipo, entre padres e hijos, hijos y padres. No podemos tomar la mentira como una costumbre, porque al final Allah nos deja en la rebeldía y nos deja ciegos. Y es por eso que sentimos ese malestar y esa desesperación, porque no somos coherentes con nuestra palabra. Sí, yo soy creyente, yo creo en Allah, creo en el último día, hago el bien, me centro en lo que Allah ha ordenado. No, nos centramos en todo lo otro menos en la palabra de Allah. Entonces, el que se siente vacío, se siente que está perdido, debe reflexionar sobre estas cosas. El Corán no habla a los incrédulos solamente cuando se refiere a cosas malas. No, si nos fijamos, también nos está hablando a nosotros. Es más, somos los primeros que tenemos que captar esta información porque nos llamamos musulmanes, ¿no? Y leemos el Corán. Y tenemos que analizarla y aprender, extraer una conclusión y ponernos manos a la obra. Porque, inshallah, que no estemos ya lo suficientemente extraviados y perdidos para que Allah tenga misericordia de nosotros y nos devuelva al camino. Tenemos que hacer la fuerza y ser coherentes con nuestra palabra de creencia y nuestras acciones. Si no, el final es fatal. Ya te puedes llamar musulmán, mumin, creyente o lo que quieras. Tu camino es el extravío, el final. Assalamu alaikum wa rahmatullah.